Uy, esa es una muy buena pregunta. Eh, sí, Hoy en Seneca Divulga tendremos a Ángela Guarín, profesora de la Escuela de Gobierno, quien nos contará sobre por qué las políticas públicas necesitan evolucionar con los cambios demográficos del país. No te lo pierdas. Hola Ángela, muchísimas gracias por participar en Seneca Divulga. muchas gracias, Carlos, por esta invitación y esta iniciativa para todos los profes y para mostrar la investigación de la universidad. Muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, entonces primero cuéntanos tú en qué facultad estás y hace cuánto tiempo estás allí. Yo estoy en la Escuela de Gobierno. Yo llegué a la Escuela de Gobierno hace 2 años como investigadora postdoctoral y desde junio estoy como profe asistente. Cuando uno prende el televisor y uno escucha todo el tiempo hablar de políticas públicas, ¿qué son políticas públicas? Porque yo no sé eso qué es. Uy, políticas públicas es una cosa así de gigante. Políticas públicas y también cuando pensamos muy específicamente en políticas sociales son todas estas acciones. Me gusta pensarlo, ¿no? Desde mi punto de vista del bienestar social. Entonces es todas estas acciones en términos de planes, políticas, programas que toma el Estado, que toma el gobierno para garantizar el bienestar de su población. Sí, cuando pensamos sobre todo en políticas sociales, obviamente hay políticas públicas en términos de medio ambiente, de transporte, pero digamos que enfocándonos más en esa área en la que yo trabajo, que es más política social, todo este tema orientado al bienestar de la población, temas de equidad, de pobreza, de justicia social. Entonces son estas medidas que se toman en términos de planes, programas, políticas orientados a garantizar el bienestar de la población en diferentes dimensiones. ¿Y qué tiene que ver la demografía de las familias con esas políticas públicas? Eso es un punto súper importante que muchas veces se nos olvida y es el hecho de que las políticas públicas y las políticas sociales, las políticas de familia deberían evolucionar en la medida en que evoluciona también la composición de la población. Pongamos un ejemplo muy claro. Hace muchos años la mayoría de las familias eran familias conformadas por un matrimonio. En este momento las familias se conforman más por una pareja, sobre todo no en matrimonio, sino en esta figura que es más como de cohabitación, de irse a vivir juntos, uniones consensuales que han ido adquiriendo unos derechos legales muy similares a los del matrimonio, pero estamos hablando de otro tipo de familia completamente diferente. Entonces es también ver cómo las políticas que tenemos se han diseñado para atender muchas veces un tipo de familia que ya no existe, ¿no? Este tipo de familia de la pareja, hombre, mujer, casados, ha evolucionado en un montón de dimensiones y ahora tenemos una diversidad de familias, muchas de las cuales tienen unas necesidades particulares y diferentes que tal vez esas políticas en las que pensábamos hace varios años ya no aplican o nos están dejando unas necesidades sin atender. Y en eso vemos también un montón de cambios culturales que también nos van exigiendo que estas políticas vayan evolucionando de alguna manera y como digo yo, unas nuevas necesidades que tal vez están desatendidas. ¿Cuál podría ser un ejemplo de una política pública diseñada en el pasado que hoy en día ya no aplique? Yo creo que al contrario, o que tal vez aplique y necesitamos pararle más bolas. Entonces, por ejemplo, en este momento tenemos muchos más niños que están viviendo lejos de uno de sus padres. Entonces, este tipo de familias, digamos que existen por varias razones. Una de ellas es que hemos tenido un incremento en el número de personas que se separan o se divorcian. Generalmente la mamá es la persona que queda con la custodia de los niños y el papá sale del hogar. Ese es uno de los ejemplos. Entonces tenemos más de esas familias. Esas familias también se forman porque hay más niños que nacen por fuera del matrimonio, entonces que ya no nacen en estas uniones tan estables de las que estábamos hablando hace un momento, sino que nacen en estos otros tipos de familia. Entonces una política relacionada con este tipo de familias es la política de la cuota alimentaria, que es precisamente la transferencia económica que debería dar la persona que se va del hogar, es decir, la persona que queda sin la custodia de sus hijos, a la persona que sí tiene la custodia. ¿Sí? Esto es una política que en Colombia existe en muchos otros países del mundo, pero que se ha ido quedando un poco corta frente a estas nuevas necesidades y a estas nuevas composiciones de las familias, ¿no? Muchos de estos servicios se ofrecen a través del ICBF, de los juzgados de familia, de diferentes instituciones, pero necesitamos pararle más bolas a eso. Entonces tu pregunta que una política pública de antes que ya no aplique, antes yo creo que es una política de antes a la que debemos prestarle más atención, incluso fortalecerla. Otro ejemplo que podríamos plantear también es en la medida en que hemos visto, por ejemplo, un incremento en el número de familias que se separan, hemos visto que es importante prestarle atención al bienestar económico de las mujeres después del divorcio.
divorcio y de la separación. ¿Por qué? Porque precisamente muchas veces son las mujeres las que quedan con la custodia de sus hijos y las que reciben este golpe económico que es mucho más grande. Entonces es importante, por ejemplo, que desde las políticas públicas, desde las políticas sociales, se empiecen a buscar acciones también para apoyar este nuevo tipo de familias que antes no eran tan comunes. ¿Tú crees que esas políticas públicas, quienes las diseñan, podrían tener efectos en cómo se implementan? Por ejemplo, políticas destinadas a la mujer, si la mayoría de los políticos son hombres, ¿crees que podría estar afectando esas políticas per se? Esa es una muy buena pregunta. Y recientemente otro profe de la escuela sacó un estudio sobre ese tema y es ¿cuál es el impacto del hecho de que haya mayor participación femenina en procesos de toma de decisión y en participación política? Cómo eso define muchas de las prioridades, digamos, de la definición en temas de inversión social que se hace, a qué temas se les empieza a parar bolas dependiendo de quién está en el poder. Y creo yo, cuando pensamos en la parte de implementación, estaba pensando también que el problema radica no solo en que exista la ley o la política o el plan o el programa, sino en la implementación. Entonces, por ejemplo, en temas de todo el reconocimiento de la diversidad en Colombia, ¿no? Nuestros grupos étnicos en Colombia, en el papel hay un montón de legislación en términos de políticas de atención diferencial que muchas veces en la práctica no se cumplen. Entonces, creo que ahí te acercas también a uno de los retos grandes, no solo en el diseño, en la definición de prioridades de política pública, dependiendo de quién está en el poder, sino también en esta parte de la implementación. ¿De dónde eres? Manizales, Caldas. ¿El oso más grande que te haya pasado? El oso más grande, no el más grande, pero sí el más reciente. Volví a la presencialidad y pasé por 3 salones diferentes de manera muy equivocada. No sabía en qué lugar de la universidad estaba. Me fui a estrenar el centro cívico y estaba muy perdida. Si pudieras ir al pasado o al futuro en una máquina del tiempo, ¿a cuándo irías y a qué momento escogerías? Yo creo que me encantaría ir a trabajar con las mujeres que estuvieron en todo el movimiento por ganar los derechos electorales para las mujeres. Si hubieras tenido la oportunidad de estudiar otra cosa diferente a la que estudiaste, ¿qué te hubiera gustado hacer? ¿Qué me hubiera gustado estudiar? Yo estudié sociología y comunicación social, entonces de entrada medio me equivoqué y fui buscando otras rutas, pero si no hubiera sido comunicación social o sociología, yo creo que tal vez habría sido gobierno y asuntos públicos en la Universidad de los Andes. Un consejo a estudiantes de tu carrera. Yo creo que importante cuando uno es estudiante es mantener una mente abierta a diferentes temas. Yo creo que muchas veces uno quiere solo aprender de lo que le interesa y se pierde la experiencia en la universidad de aprender de una diversidad de cosas inmensa. Entonces, no solo de la carrera en la que uno estudia, importante como no solo estar interactuando con las personas del círculo más cercano. Yo creo que en mis clases siempre les dejo también la invitación como a reflexionar de manera muy permanente con quiénes están interactuando en la universidad y qué tipo de experiencias se están perdiendo por tener esos círculos a veces un poco cerrados. Entonces, mantener una mente abierta y esa disposición a aprender. ¿Qué hobbies tienes? Nadar, me encanta nadar, me encanta la piscina del centro deportivo de la universidad que recientemente ya volvió a abrir, entonces feliz de regresar. Me encanta leer y la música, me gusta mucho la música. Hablando de música, ¿algún grupo o banda musical que te encante pero que te dé vergüenza aceptarlo? Uy, esa es una muy buena pregunta. Sí, digamos que por un lado que no me da vergüenza el rock en español y el lado que me da vergüenza el reggaetón. Y ahí me encuentro con unos amigos bien interesantes, algunos con unas letras bastante incómodas para las mujeres. Sobre todo con las letras, como, ¿qué onda? Pues. Sí. ¿Tu lugar favorito en Colombia? El Parque Tayrona. Bueno, Ángela, sí. Muchísimas gracias por participar en Bueno, Carlos, a ti por la invitación y que tengamos muchos más profes participando en esto.